Dios les bendiga, queridos hermanos y amigos. Mi nombre es Carlos Cárdenas. Bienvenidos una vez más a nuestro canal Palabra de Dios a las Naciones. Y si es primera vez que estás viendo uno de nuestros videos, te invito a que te quedes hasta el final de este video para que sea de bendición para tu vida. Vamos a hablar por los próximos minutos sobre este tema, el bautismo. En el video anterior hablábamos acerca del arrepentimiento. Siguiendo con nuestro estudio del plan de salvación, hoy hablaremos del bautismo en sí. Primeramente examinaremos la palabra bautismo. Bautismo viene de la palabra griega baptizo, que significa sumergir, cubrir o sepultar. Para cualquiera en la época de Jesús o los apóstoles, era muy fácil entender el término bautismo. Para ellos era sumergir completamente debajo del agua, como dice en Romanos capítulo 6, verso 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El hecho de sepultarnos bajo el agua representa perfectamente ese acto de muerte a nuestra vida antigua de pecado. El mismo versículo dice juntamente con él, explicándonos. También el bautismo nos une a Cristo en su resurrección, no solo en su muerte. Si vemos los versículos 3 y versículo 6 del mismo capítulo, podemos ver que no solo en la muerte, sino también en su sepultura y resurrección. La Biblia nos muestra, porque fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Es decir, el viejo hombre muere y aquí nace un nuevo hombre. Y para entender también el motivo por el cual es importante el bautismo por inmersión y no por rociamiento, deseo que entienda lo siguiente, querido amigo, en esta hora. Esta pregunta que siempre solemos hacer: ¿enseña la Biblia que se debe bautizar a los bebés? No. En la Biblia no aparece la idea del bautismo de bebés. La religión popular, sin embargo, realiza una ceremonia en la que se bautiza a los bebés, salpicándoles o derramándoles agua en la cabeza y se les pone nombre. Pero el bautismo cristiano es para los que tienen la edad suficiente. Oiga bien, los que tienen la edad suficiente para entender las buenas nuevas del reino de Dios y creer en lo que aprenden, como los ejemplos que hay en la palabra de Dios. La palabra de Dios podemos ver ahí en Hechos capítulo 8, verso 12, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban, dice la Biblia, hombres y mujeres. Entonces las personas deben escuchar la palabra de Dios y aceptarla y arrepentirse. Estas acciones, por supuesto, no puede ser realizado por un bebé, porque un bebé no tiene de qué arrepentirse. En Mateo capítulo 19, verso 4 dice la palabra de Dios: pero Jesús mismo dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, querido amigo y hermano que me escuchas, claro está que a los ojos de Dios, los niños no tienen pecado, no tienen de qué arrepentirse hasta que no logran tener la conciencia del bien y del mal. Un punto que debemos entender: que el bautismo es para perdón de los pecados. Según Lucas 24, verso 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo
para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Algo más que debemos entender es que el bautismo es para el lavamiento de nuestros pecados. Sí, para lavar nuestros pecados. Hechos capítulo 22, verso 16 dice: ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. ¿Qué nombre? El nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Primera de Corintios capítulo 6, verso 11 dice: y esto erais alguno más, si habéis sido lavados y habéis sido santificados y habéis sido justificados por el nombre de nuestro Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. También debemos entender otra cosa, que el bautismo es un nacimiento de agua. Recordemos lo que Jesús habló con Nicodemo en Juan capítulo 3, verso 5, le dijo Jesús: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es muy importante entonces, querido amigo, nacer de nuevo del agua, ¿sí?, bautizándonos en el nombre de Jesús. En Tito podemos ver también, Tito capítulo 3, versos 5 y 7, nos salvó no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundante por Jesucristo nuestro Salvador, para, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es lo que Dios puede darnos, una esperanza de vida eterna. Algo también que podemos notar es que el bautismo es un lavamiento y limpieza de conciencia. Primera de Pedro capítulo 3, verso 21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Hebreos capítulo 9, verso 14 dice: cuando más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios para limpiar vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Gloria a Dios, el sacrificio de nuestro Dios es para lavar nuestros pecados. El bautismo es una sepultura. Romanos capítulo 6, versos 3 y 4 dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Gloria al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, verso 12 dice: sepultándonos juntamente con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Algo más que debemos entender, queridos hermanos y amigos, que el bautismo es tomar sobre nosotros el nombre de Jesucristo y ya no ser solamente creación de Él, sino hijos de Él. Gálatas capítulo 3, verso 27 dice: porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Podemos ver en Romanos capítulo 13, verso 14: si no vestíos del Señor Jesucristo y no probáis para los deseos de la carne. Segunda de Timoteo capítulo 2, verso 19: pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo esto sello, conoce que el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo Jesús. Es decir, que las personas, queridos amigos, que toman el nombre de Jesús por el bautismo en su nombre, debemos apartarnos de nuestras malas prácticas y malos hábitos, como dice el Señor en su palabra. En Primera de Pedro capítulo 18, verso 19, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Entonces, la pregunta que muchos también se hacen es: ¿qué nombre debe ser invocado sobre nosotros en el bautismo? Pues sí, Mateo capítulo 28, verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
¿Se debe entonces invocar estas palabras en el momento de bautizarnos, en el momento de bautizar a alguien? De ninguna manera. Como vemos, es una orden que nuestro Señor Jesucristo, Jesús da, bautizándolos en el nombre, dice el Señor, en el nombre de Jesús. Esto está diciendo que no está diciendo en los nombres. Y cuando dice en el nombre, se refiere a un solo nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en singular, refiriéndose al nombre que es sobre todos los nombres, el nombre de Jesús, porque Padre no es nombre, Hijo no es nombre, Espíritu Santo no es nombre, son manifestaciones de nuestro Dios, nada más. Estos no son nombres. Entonces, Hechos capítulo 2, verso 38, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿son estos dos versos contradictorios? De ninguna manera. Hechos capítulo 19, versos 3 y 5 dice: entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo cuando bautizó, cuando entonces el arrepentimiento, diciendo que creyesen a aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Vemos un ejemplo ahí en Hechos capítulo 10 también. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como vosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedasen por algunos días. Vemos que la palabra de Dios nos da ejemplo tras ejemplo de los bautismos que eran en el nombre de Jesús, mas no en los nombres, porque esos no son nombres, sino son manifestaciones de nuestro Dios, como Padre y como Hijo y como Espíritu Santo ahora en la iglesia. Hechos capítulo 12, versos 4, 12, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Colosenses 3:17 dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Hermanos y amigos, que Dios nos haya bendecido con esta palabra. Mi deseo es que tú hayas comprendido el plan de salvación y el bautismo que nos lava nuestros pecados. Y tú decidas bautizarte muy pronto para preparar tu vida a un encuentro con nuestro Dios. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Regálanos un like y comparte este video con tus familiares y amigos para que ellos también sean bendecidos. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video, donde hablaremos acerca del Espíritu Santo y terminaremos con esta serie del plan de salvación. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Gracias.